Buenos días a todos. Vamos a proponer, y antes de empezar, a proponer un cambio en el orden del día y de los informes de la Audiencia de Cuentas. Y vamos a empezar, en primer lugar, por el informe el IASE 21 de la Servicio de Administración Electrónica por parte de los cabildos insulares y los ayuntamientos de poblaciones inferiores a 20.000 habitantes. Y el segundo punto será el IASE 23. Vale, vamos a... Presidente, con permiso. Sí. ¿Las sustituciones ahora o después? Ahora. Ah, vale. Vale, y ahora vamos a solicitar las sustituciones de los grupos. En este caso, por el grupo mixto no veo a nadie. Y tampoco, no, por el grupo mixto no hay nadie. Por la agrupación socialista Gomera. Buenos días, presidente. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo. Muchas gracias. Por el grupo Sí Podemos Canarias. Buenos días, sin sustituciones. Muchas gracias. Por el grupo de Nueva Canaria, tampoco sustituciones. Por el Grupo Popular. Sí, se incorpora ahora Poli Suárez por Australia Navarro. Muchas gracias. Por el Grupo Nacionalista, no sustituciones. Por el Grupo Socialista. Sí, Patricia Hernández sustituye a Nira Fierro y Pino sustituye a Naira. Gracias. Muchas gracias. Pues hechas las sustituciones, empezamos con la comisión y, como hemos dicho, vamos a empezar en primer lugar por el IASE 21 de fiscalización de la presentación del servicio de administración electrónica por parte de los cabildos insulares y ayuntamientos de población inferior a los 20.000 habitantes del ejercicio 2019. Y damos la bienvenida también, como no, a esta comisión al presidente de la Audiencia de Cuentas, don Pedro Vallejo, y tiene la palabra por tiempo de 8 minutos. Buenos días. Estamos en una fiscalización que se parte de un tronco común que se aprueba en la planificación de 2020 y se ha dividido en dos fiscalizaciones, que es una de la que nos presentamos, la que estamos presentando hoy, y otra es específica de la administración electrónica de los cabildos insulares para servicio de sí mismo. Ahí se han presentado 10 alegaciones, de las cuales 3 fueron aceptadas totalmente y 2 parcialmente. La mayor parte de ellas eran un poco explicaciones de la situación que no cambiaban la situación de hecho. Es una fiscalización en coordinación con el Tribunal de Cuentas y las líneas del trabajo y de la investigación se han realizado un poco de manera homogénea para diputaciones, para el resto de las diputaciones forales, los cabildos, los consejos insulares y las comunidades autónomas, así como en los ayuntamientos donde se aplicará la misma metodología. La competencia viene de la Ley de Bases de Régimen Local, en el artículo 36, cuyo texto también es recogido exactamente por la Ley de Cabildos, que en el artículo 8 recoge la prestación de servicios de la Administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes como competencia específica del Cabildo. Es una fiscalización de cumplimiento de la legalidad, verificar es el ejercicio de las competencias, el alcance es 2019 y alcanza 58 municipios con el censo a 1 de enero de 2019, que es el 18,3% de la población canaria. El objetivo sería analizar el modelo de prestación de servicios de administración electrónica, examinar la ejecución de los programas presupuestarios que existen en los cabildos insulares, estudiar de forma específica e individual el servicio prestado por cada uno de los cabildos a los ayuntamientos, con todo el catálogo de servicios que no se les escapa, que es bastante amplio y sobre todo intenso después de la aprobación de la Ley 39 y de la Ley 40 de Procedimiento Administrativo Común y del régimen jurídico. Se analizan también los esquemas nacionales de seguridad y de interoperabilidad y se verifican las actuaciones para llevar a cabo la completa implantación
de la Administración Electrónica, cuyo último plazo ha vencido en abril de 2021. Se obtuvieron 9 conclusiones. Los 5 cabildos insulares de las islas de menor población no han prestado el servicio de administración electrónica a sus municipios de menos de 20.000, no han evaluado, por tanto, y tampoco han definido una estrategia de planificación, salvo el Cabildo de Fuerteventura, que tiene un proyecto de Smart Island aprobado por el Ministerio. Los motivos son varios alegados, desde que no lo piden los ayuntamientos, de que hay proyectos que no se han podido llevar a término y de falta de interés municipal son los más repetidos. Los cabildos de Tenerife y Gran Canaria han prestado el servicio de administración electrónica con un bajo grado de cumplimiento, con unos servicios limitados. Sí han realizado estos 2 cabildos la evaluación del estado de administración electrónica, el Cabildo de Tenerife a 2019 con una empresa externa y con un estudio específico por cada municipio, y el Cabildo de Gran Canaria lo tiene a 2015 y está en proceso de actualización de esa evaluación. El Cabildo de Tenerife es el único que tiene planificada la prestación del servicio de administración electrónica en el Plan de Transformación Digital Municipal aprobado en 2019. El Cabildo de Gran Canaria no cuenta con un plan específico de implantación, pero bueno, ha aprobado un plan de gobernanza e innovación que incorpora parte de estas previsiones. El Cabildo Insular de Tenerife dispone en su sede electrónica de un catálogo de servicios, no así el Cabildo de Gran Canaria, ya que este sistema se estima que requiere una actitud activa por parte de los cabildos en el ofrecimiento de estos servicios. Tampoco el Cabildo de Tenerife gestiona todo eso a base de convenios, no así el Cabildo de Gran Canaria. Ninguno de los 2 cabildos tampoco dispone de carta de servicios donde se comprometan a prestar unos servicios con una determinada calidad. En el presupuesto de 2019, solo el Cabildo de Tenerife consigna créditos presupuestarios para la prestación de servicios de administración electrónica y realiza transferencias para aportaciones de la gestión de servicios por parte de los municipios. También incorpora subvenciones y ayudas a municipios para la adaptación a las exigencias legales de la Ley 39 y la Ley 40. Como opinión, párrafo de opinión, se expresa que los cabildos insulares no han ejercido adecuadamente la competencia de prestación de servicios de administración electrónica a los ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes. En cuanto a las recomendaciones, se recomienda la planificación de manera específica, que definan los recursos financieros en un programa presupuestario, que se incluyan todos los servicios de administración electrónica con un calendario, y a su vez que esta gestión se realice por una unidad específica, ya que se estima que es la que puede dar impulso y seguimiento a este tipo de tareas. Por mi parte, presidente. Muchas gracias, señor Pacheco. A continuación, tendrán la palabra los grupos de menor a mayor por tiempo de 3 minutos, y entendiendo que el grupo mixto no se encuentra, empezamos por la agrupación socialista Gomera. Señora Mendoza. Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Pacheco. Pues darle una vez más las gracias por sus explicaciones. Evidentemente, este informe sobre el servicio de administración electrónica por parte de los cabildos insulares a los ayuntamientos de población inferior a los 20.000 habitantes, que corresponde al año 2019, pues evidencia una vez más el escaso nivel de implantación de las nuevas tecnologías. Siempre que se ha hablado del tema, se ha detectado pues una baja digitalización con respecto a otras regiones de España. Canarias siempre ha estado muy por debajo de otras regiones a nivel estatal. De hecho, a nivel del sector privado tenemos una brecha digital que evita que el 19% tenga acceso incluso a algo tan básico como Internet, y también la necesidad de la interconexión y la digitalización en el sector público. La gran potenciación de la digitalización pública normalmente en nuestro archipiélago pues siempre ha venido de la mano del Gobierno de Canarias, porque dentro de las administraciones es la administración que tiene más recursos. A nadie le es desconocido y a nadie se nos escapa que con respecto a los cabildos y ayuntamientos existe una gran escasez de recursos económicos y humanos,
los cuales son necesarios si queremos llevar a cabo esa digitalización, el desarrollo completo digital. Por eso nosotros desde Agrupación Socialista Gomera vamos a solicitar a los cabildos que se cumpla una vez más con las recomendaciones de este informe para que en el futuro se pueda implementar esta digitalización y para que los ayuntamientos, sobre todo de menores de 20.000 habitantes, que son los que tienen más problemas a la hora de llevarlo a cabo, repito, por la escasez de medios existente, pues lo que le vamos a pedir que se coordinen con el Cabildo, ya que les presta en muchas ocasiones, con muchas limitaciones, en multitud de servicios públicos, y de esa forma pues se pueda crear entre todas las administraciones, se pueda crear e implementar un sistema de administración electrónica en todas las islas en un futuro, pero no que sea en un futuro muy lejano. Solo nos queda añadir, señor Pacheco, una vez visto este informe, su agradecimiento una vez más por el informe que hemos debatido hoy aquí. Se demuestra al final que los informes de fiscalización tienen una gran utilidad pública para que desde las administraciones y en este caso desde el ámbito político, el ámbito que nos corresponde, el parlamentario, podamos hacer un control y seamos conscientes de las dificultades y problemáticas con las que se encuentran los ayuntamientos, repito, sobre todo menores de 20.000 habitantes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mendoza. A continuación, por si podemos Canarias, señor Marrero. Buenos días, señoría. Buenos días, señor presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Agradecerle un nuevo informe que se está tratando en tiempo y forma en este Parlamento, cosa que también es importante, es decir, que no pase demasiado tiempo sin que los informes los tratemos. Constata este informe el retraso que tenemos notabilísimo en la implantación de las nuevas tecnologías de la información, ese asunto que se ha denominado la ventanilla electrónica o la administración electrónica, lo cual, un clarísimo incumplimiento de la legislación vigente al respecto, podría haber traído consigo pues una cascada de reclamaciones por parte de la ciudadanía que hubieran invalidado incluso muchos de los actos administrativos por no haberse realizado en tiempo y forma la puesta a punto de esa ventanilla electrónica y de esos servicios electrónicos, en este caso de manera especial para los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Hay que tomar medidas al respecto, efectivamente. Hay que favorecer el acceso a Internet de la ciudadanía y a la par la cuestión de la digitalización. Precisamente es una de las líneas que ha marcado la Unión Europea para la cuestión del trasvase de todas las subvenciones en estos momentos de afrontar la crisis de la COVID, pero no deja de ser notorio que menos los dos cabildos de las islas de Gran Canaria y Tenerife, pues el resto prácticamente sin ese servicio, administración electrónica, sin evaluación, sin planes estratégicos, etcétera. Y en el caso del Cabildo de Gran Canaria, pues también en general mucho más deficitario, es decir, solamente en el informe pues se destaca los esfuerzos realizados durante años por el Cabildo de Tenerife para modernizarse y estar al día sin haberlo conseguido totalmente, pues aunque sí evalúa y demás, no hay seguimiento de las recomendaciones que se han hecho en años anteriores, ¿no? Por tanto, se recomienda que todos los cabildos tengan esa carta de servicio, que se consignen los presupuestos, porque hasta ahora solo ha habido una consignación presupuestaria en el Cabildo de Tenerife y que si no se consignan los presupuestos es que hay poca voluntad de hacerlo, pues ninguna voluntad política de hacerlo. Y que de alguna forma pues también solamente se han concedido subvenciones por parte de los cabildos a esos ayuntamientos para ayudar a que se digitalicen, porque en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes las posibilidades económicas son muchísimo menores. Solamente ha habido pues esas ayudas por parte del Cabildo de Tenerife. Es necesario, por tanto, que se desarrolle ese plan estratégico, que haya un calendario con evaluación, con seguimiento, es decir, que se aplique una metodología científica también en las administraciones y que se nombre al respecto una unidad administrativa con dirección adecuada y exprofeso para que eso realmente se haga. Pues nada, muchas gracias por sus recomendaciones. Muchas gracias, señor Marrero. A continuación, por el Grupo de Nueva Canarias, señora González. Gracias, presidente. Señorías,
presidente de la Audiencia de Cuentas, buenos días. Los cabildos insulares como órganos de gobierno, administración y representación de las islas tienen asignada la competencia de la prestación de los servicios de administración electrónica, contratación centralizada de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. Y lo que viene a concluir, entiendo, este informe es que los cabildos no han ejercido adecuadamente esta competencia. Los 5 cabildos de las islas no capitalinas no han prestado el servicio de administración electrónica a sus ayuntamientos, y los de las islas capitalinas, los del Cabildo de Tenerife y el Cabildo de Gran Canaria, sí que lo han hecho, pero con muy bajo grado de cumplimiento, mucho más bajo en el caso del Cabildo de Gran Canaria, incluso que en el Cabildo de Tenerife. Por lo que realmente creo que queda poco por decir respecto a este informe, salvo dar el visto bueno a las 2 recomendaciones planteadas en el informe, amén de recordarle a los cabildos que las competencias están para ejercerlas. Las razones que se escriben en el informe respecto a, bueno, para justificar de alguna manera los incumplimientos son variadas, pero entiendo que tienen que ponerle solución, porque es que las competencias no son derechos, son obligaciones, y en el caso que nos ocupa este incumplimiento, o el incumplimiento de estas competencias, en un contexto de una sociedad donde el uso de las TIC se encuentra generalizado, que impide a todas luces la modernización de los servicios públicos prestados por los ayuntamientos, lo que por ende les imposibilita ser más eficaces y responder a las nuevas exigencias de rapidez, disponibilidad y simplicidad que son o es la sociedad de la información que en Canarias se demanda, y por tanto urge dar solución a los obstáculos que impiden que esto se lleve a cabo, y además hacerlo a la mayor brevedad posible. Gracias. Muchas gracias, señora González. A continuación, por el Grupo Popular, señor Carlos Ester. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Pacheco. Coincidimos todos los grupos, entiendo, y los que me sucederán también, que aquí ha habido una falta, de luego, no solamente de implantación con la obligación que tienen los cabildos con los municipios menores de 20.000 habitantes en esas sedes electrónicas, sino también, a fin de cuentas, una falta de interés, porque si llevamos tiempo ya exigiendo y sabiendo que la sede electrónica es una herramienta, y tiene que ser una herramienta importantísima cada vez más, y estamos en pleno siglo XXI, para el funcionamiento de las administraciones públicas y de acercamiento de la administración al ciudadano, pues el que en el año 2019 veamos que ninguno de los 5 cabildos insulares de las islas menores lo han prestado, llama poderosamente la atención. Pero más, sobre todo, cabildos que lo han prestado, como es el de Tenerife o el de Gran Canaria, donde hay que darle un doble tirón de orejas, porque ni siquiera tiene un plan para poder ejecutarlo o hacerlo, pues yo creo que es, la verdad, bastante llamativo y bastante alarmante, sobre todo el Cabildo de Gran Canaria, con el presupuesto que tiene en sus arcas y que encima prácticamente deja bastante presupuesto sin ejecutar. Por lo tanto, creo que no tiene ningún tipo de justificación el que no haya sido así. Que ha sido, además, que lo pone en el propio informe, que en el año 2020 se estaba elaborando y ha sido aprobado, o iba a ser aprobado en el Cabildo de Gran Canaria, un plan a 21 de diciembre del ejercicio 2020. O sea, ha tenido que venir una pandemia COVID, yo creo, que es lo que refleja prácticamente aquí, para que un poco se pongan las pilas. Máxime ahora que vienen ayudas de Europa y además de todas las instituciones para poder tramitar estas ayudas y estos presupuestos que van a venir a Canarias, y dar la facilidad a todos los ciudadanos a poder, y empresas, etcétera, y servicios, a poder acceder a una sede electrónica. Ha tenido que venir una pandemia para darnos cuenta de ello, y más que nunca debemos exigirle a todos los cabildos insulares, y más evidentemente a los grandes cabildos, que pongan en funcionamiento dicho servicio lo antes posible y con la mayor celeridad posible. Estar de acuerdo con esas conclusiones y con las recomendaciones que hacen desde la Audiencia de Cuentas, pues efectivamente ir en esa misma línea, el que se define ese plan estratégico de implementación, dotándolo de recursos financieros en el programa presupuestario, y también
que esas funciones estén concretamente en una unidad organizativa bien diferenciada para que se encarguen de elaborar dicho plan y, desde luego, que lo pongan en funcionamiento y llegue a éxito. Digo, la celeridad es la máxima, hay que hacerlo de una manera rápida y desde luego, lo antes posible, y darle la razón al informe que tiene aquí la Audiencia de Cuentas. Por lo tanto, felicitar en ese sentido y que se cumplan las recomendaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ester. Ahora, por el Grupo Nacionalista Canario, tiene la palabra la señora Rosa Dávila, y también para marcar las sustituciones del grupo. Sí, una sustitución, en este caso de Nieves Lady Barreto por parte de Cristina Valido. Buenos días, señor presidente de la Audiencia. Buenos días, señoría. Pues prácticamente replicar lo que han antecedido, quienes me han antecedido en la palabra. La verdad que resulta inexplicable que en pleno siglo XXI, en el año concretamente en 2019, el nivel de implantación de la administración electrónica en los municipios de menos de 20.000 habitantes tenga un déficit tan flagrante como el que se aprecia en este informe, que tanta importancia tiene para darle un impulso a esta materia. Estamos hablando de la sociedad de la información, estamos hablando de tecnologías de la información, estamos hablando de la digitalización de la sociedad y, sin embargo, vemos cómo los cabildos hacen dejación de sus funciones, de una competencia que es dar el servicio para el desarrollo de la administración electrónica en administraciones municipales que tienen menos de 20.000 habitantes. Si resulta llamativo el informe del 2019, me gustaría, la verdad que estoy ansiosa por conocer qué va a ocurrir en el año 2020, que cuando con el COVID prácticamente todas las gestiones administrativas tenían que realizarse vía administración electrónica. Creo que no nos queda más que en este Parlamento hacer una llamada de atención importante a los cabildos de las islas no capitalinas para el apoyo y el ejercicio de sus competencias a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, dar acceso y garantizar el acceso a todos sus ciudadanos y poder garantizar los niveles también tanto de recursos económicos como humanos. Me parece además fundamental, y resulta llamativo en la segunda recomendación que no existan unidades que tengan asignada una función que es de su propia competencia. Creo que esto es fundamental y esencial para poder organizar a los cabildos, y no solamente la parte económica, que entiendo que con el impulso que se le está dando a las recomendaciones que se sigue por parte de la Unión Europea, no debería ser un problema siempre y cuando haya un plan que presentar. Sí hay dos cabildos que lo han impulsado, quizás el Cabildo de Tenerife, que lleva una larga historia de impulso de la implantación de la administración electrónica en los ayuntamientos, colaborando con todos los ayuntamientos, se haya notado mucho más, pero desde luego resulta llamativo y hay que hacer una llamada de atención seria a los cabildos para que apoyen, sobre todo, no solo a los servicios administrativos de administración electrónica, sino que la importancia es precisamente los servicios que se prestan a la ciudadanía y, por lo tanto, las dificultades y los déficits de acceso de la ciudadanía a la administración y a la administración electrónica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Dávila. A continuación, por el Grupo Socialista Canario, el señor Mauricio Roque tiene la palabra. Gracias, señor presidente de la Audiencia. Buenos días. Siguiendo y a la vista de las conclusiones y las recomendaciones, está claro que lo que nos dice este informe es que hace falta planificación y una unidad bien organizada para que esa planificación sea eficaz y eficiente. En ese sentido, también el informe nos pone un dato importante, creo yo, que es que casi el 20%, concretamente el 18,3% de la población, es la que reside o está relacionada con un municipio de menos de 20.000 habitantes, y el 56,8% dentro de las islas de mayor población se reparten el 56% de este 13% en cuanto a la actuación. Y lo que nos viene a decir este informe es que la gestión pública tiene que poner toda la atención en la modernización de la administración local mediante la planificación, como ya he dicho,
y también apunta este informe y lo recomienda, con celeridad y aumentando los recursos económicos y los recursos personales, es decir, infraestructuras y personal cualificado, tanto los empleados públicos como también la preparación de los administrados para que puedan tener ese acceso, porque esto tiene que haber feedback entre quien lo ofrece y de cómo lo reciben los ciudadanos. Entonces, tenemos que acertar, y para acertar y detectar y priorizar las necesidades de los ciudadanos, como bien apunta el informe, están las evaluaciones que se hacen de las actuaciones que se realizan, que están recogidas en esa planificación. Por lo tanto, de lo que se trata es de atender con la mayor demanda social que vamos a tener después de, como había apuntado el señor Ester, de la pandemia, pues ha generado una mayor demanda de los servicios públicos y que esto tiene que ser de calidad y fuertemente marcado dentro de la protección de la salud. En suma, esto ya se estableció en el decreto 48/2009 y posteriormente en el 2015 con las dos leyes nacionales, la 39/2015 y la 40/2015, y con otro decreto se estableció cuál era y cómo iba a ser en esencia que teníamos que los servicios públicos incrementar la eficacia, la eficiencia, la agilidad y la transparencia de las administraciones públicas, tratando de que sigan funcionando dentro de los mecanismos electrónicos, sobre todo en base, y esto es importante para los ciudadanos, que estos procedimientos sean simples y que se eviten costes innecesarios a la ciudadanía, pero, está claro, sin mermar su garantía. Yo creo que esto en el informe lo recoge, las recomendaciones, y sí que también en ese informe habla de una sentencia del Tribunal Constitucional y lo que nos viene a decir es que tiene que haber coordinación entre las administraciones, que la competencia es del Cabildo, que la tiene que gestionar, pero los ayuntamientos también tienen que estar acorde para que este proyecto llegue a buen puerto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pacheco. Ahora, para contestar a los diferentes grupos, tiene la palabra el presidente de la Audiencia, don Pedro Pacheco. Gracias, presidente. Todos los grupos han destacado la importancia de esta competencia a la vista de los déficits mostrados en el informe. Yo voy un poco a insistir en complementar un poco esta línea. De entrada, la valoración que mejor va a dar este informe es, antes al inicio de mi intervención hablé de que era un informe único que se había desdoblado, dije en dos y es en tres. Uno trabaja con el que acabamos de presentar, es las competencias del Cabildo, el otro es el estado de la administración electrónica en los cabildos y el tercero es el estado de la administración electrónica en ayuntamientos de 10.000 a 20.000. Ahí, y en relación con las posibles excusas que se daban por parte de los ayuntamientos en las islas no capitalinas, de que no realizaban peticiones, de que no asisten a las reuniones, hay varias menciones en el informe a ese apartado. Ahí realmente veremos el valor de este informe, si es que los ayuntamientos han caminado solos y ahí se ha producido simplemente una distorsión o una falta de necesidad o otro tipo de razones que ya se verán en el informe, o si realmente el déficit afecta directamente a la competencia específica de los cabildos, que como hemos visto está mal ejecutada. Por otra parte, lo más importante de este informe es que estamos hablando del ciudadano, son servicios que se han tenido que dar al ciudadano. Es un camino que empezó en el año 99 con una ley de procedimiento administrativo, la que era en común con la ley de régimen jurídico, que ya hablaba de servicios electrónicos. En aquel tiempo era un brindis al sol, básicamente. Después, en 2007, se hace la ley de acceso y la ley de reutilización de la información de las administraciones públicas y finalmente se le da un espaldarazo, sobre todo en nivel de concreción de servicios. O sea, la ley 39 y la ley 40 de 2015 hacen lo que se hablaba antes del catálogo, de que si el Cabildo de Tenerife tenía un catálogo, los otros no lo tenían, de los tipos de servicios que se tienen que prestar. Y aquí hay un aspecto importante, es una ley de 2015, entraba en vigor en 2016, parte de la ley entraba en vigor en 2017, parte después se aplazó por
incapacidad de las administraciones, ya sin citar en general, pues una ley que afecta a todos. Parte se atrasó a 2020 y después con el jaleo del COVID se pasó a 2021. Pero bueno, es una historia que además no solo hay ausencias en las administraciones locales, las hay en otras administraciones. Si hubiéramos visto los boletines en la época de los contratos de emergencia del COVID, allí salían todos los días del orden de 20 o 30 sedes electrónicas de organismos que no tenían sede electrónica y tuvieron que montarse. O sea, una sede electrónica sí, el programa, por así decir, es muy fácil montarlo, pero trabajarlo después y después acostumbrar al ciudadano es bastante complicado. Por lo tanto, insistir en lo mismo y vamos a ver cuando se presente el otro informe que complemente la información. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Pacheco. Entiendo y pregunto a los grupos que se da por debatido este informe a los portavoces. Siendo así, les recuerdo que una vez ya finalizado el debate, los grupos parlamentarios podrán presentar en el plazo de 5 días las diferentes propuestas de resolución que podrán incluir la solicitud de devolución de informe para su subsanación o ampliación. Ahora pasamos a el punto 2, que es el que está en la convocatoria, el punto 1 del día, de fiscalización de la gestión de tesorería por los ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes. En este caso tiene la palabra el señor presidente de la audiencia por tiempo de 8 minutos. Gracias, presidente. Estamos en una fiscalización también aprobada en 2020 y que en 2021 también se divide en dos, debido un poco a la complejidad del informe y evitar aglomeraciones en los controles que se van a plantear. Se realiza que es de inferior a 20.000 habitantes, y después el superior está todavía en proceso. Se calcula que se finalizará a final de este ejercicio. Se presentaron 16 alegaciones, una se ha aceptado parcial y 2 completas, pues porque implican realmente cambios en la posterior cuenta general y que han modificado los hechos que se habían examinado. La actuación busca verificar el cumplimiento de la legalidad en relación con la organización y los procedimientos de gestión de tesorería, la razonabilidad con respecto a que existan un número de cajas excesivo o suficiente para la gestión de las necesidades de la corporación, si el saldo medio justifica su existencia o no, la fiabilidad del sistema de control interno de todas las cuentas, ya sea, todo el régimen de custodia, acceso, manejo de registros y demás, y la correcta realización de operaciones de cierre de ejercicio en los arqueos realizados, así como si se realizan auditorías periódicas de control. El alcance subjetivo, o sea, los ayuntamientos a los cuales afecta, son Frontera, San Sebastián de la Gomera, Tazacorte, Tuneje y Valsequillo. No son ayuntamientos seleccionados al azar, sino que debido a las incidencias importantes que en la cuenta general del 18 presentaban los arqueos y conciliaciones de estos municipios, es la razón por la cual se hace esta fiscalización. Eran diferencias en los saldos efectivos de disponibles, en las cuentas corrientes, en los registros municipales, que todos realmente no son del 18, sino que son acumulados de diferentes años y que confluyen en el año 18. No solo es el ayuntamiento, no están los organismos ni entidades dependientes. La tesorería tiene un papel básico en toda la gestión de cualquier entidad pública. Las competencias vienen perfectamente definidas en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales: recaudar y pagar los derechos y obligaciones, servir al principio de unidad de caja, distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de obligaciones, responder de los avales y cualquier otra que tenga relación con las anteriores. Si es un grupo funcional sometido a numerosos mecanismos de control. De entrada está sujeto a toda la fiscalización por parte de la intervención y a todos los procesos de contabilidad, y en un sentido amplio incluso la tesorería, que es desempeñada por un cuerpo nacional, realmente es una función compartida entre la intervención
y la tesorería considerada un poco en sentido amplio. La responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de carácter nacional, que es una de las incidencias que se repite mucho en este informe. Cualquier disposición de fondos tiene que ser de forma escrita y con firma mancomunada. Las cajas de efectivo tienen que tener una determinada, tienen que estar autorizadas y con una normativa específica. En todo caso, tienen que ser para operaciones diarias, lo que da a entender que serían en todo caso para operaciones de escasa cuantía y para atender necesidades diarias que no justifiquen el trámite normal de un expediente de gasto. El control de la integridad se produce a través de los arqueos, tanto en las cuentas de efectivo como en las cuentas corrientes, en unos casos pues, con certificados bancarios y en los de efectivo con una conciliación anual del contraste de la contabilidad con lo existente realmente en caja. Están obligados a un plan de disposición de fondos en el cual se debe dar prioridad a los gastos de personal y a las obligaciones de ejercicios anteriores y así como, en algunos casos, al pago de deuda pública. Tienen que tener unos planes de tesorería que permitan garantizar un poco el pago de los vencimientos de las deudas financieras y la previsión de intereses y la obtención de deuda pública, y después están sometidos a unos plazos de pago por el control de la deuda comercial, que a su vez tiene que ser objeto de publicidad en la web de la corporación el periodo de pago medio. Destaco exclusivamente las conclusiones más importantes. En la totalidad de los ayuntamientos, la función de tesorería estuvo atribuida a funcionarios de la corporación con nombramiento accidental. En ayuntamientos de Frontera y Tazacorte tenía que estar un cuerpo nacional y no tenía creado el puesto específico para este tipo de funcionarios. En San Sebastián de la Gomera la RPT no contemplaba la unidad de tesorería y, por tanto, tampoco las funciones de los funcionarios que desempeñaban esta función. En los ayuntamientos de Frontera, San Sebastián y de la Gomera y Valsequillo no constaba el plan de disposición. En ninguno de los 5 ayuntamientos tenían plan de tesorería. En la selección de las entidades bancarias no figuraba en ningún caso la documentación de autorización ni la contratación a la hora de... Son contratos privados, pero que conforme a la ley de contratos, en su inicio y en su adjudicación están sometidas a publicidad y libre concurrencia. El Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera no realizó a lo largo del ejercicio fiscalizado ni a 31 de diciembre las oportunas conciliaciones bancarias, identificando las diferencias existentes entre el saldo real y el contable, y por lo tanto no se identificaron los conceptos concretos por los que se producían las diferencias ni tampoco la antigüedad de las mismas. Esta situación permanece igual al final del ejercicio examinado. Al final volveremos sobre este punto. En el Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera también existe un total de 3 cuentas no registradas en la situación de cuentas de tesorería y, por tanto, fuera de contabilidad. En el Ayuntamiento de Valsequillo también tenía un acto de arqueo con 34 ordinales, que es el número de registro de una cuenta corriente, en las cuales correspondían a cuentas canceladas, eran operaciones de tesorería realizadas previamente. Se incorpora un párrafo de opinión en el cual que se ha alcanzado evidencia suficiente y adecuada para considerar que los procedimientos aplicados, excepto en los aspectos que se detallan en las conclusiones, han cumplido con los aspectos más relevantes, pero en lo que es la representatividad se indica que el estado de cuentas de tesorería rendido con la cuenta general del 18 no refleja la situación de tesorería a final del ejercicio, que al verse afectada por errores en el cumplimiento de principios y normas contables, falta de integración de saldos, inexistencia de conciliaciones bancarias, figurar en la contabilidad saldos sin justificación, cuentas canceladas u ordinales que no debían de figurar en la información financiera. En cuanto a las recomendaciones, he intentado hacer un esfuerzo de integrar, ya debido a la diversidad que se produce con los diferentes ayuntamientos, de una manera genérica. Los aspectos que más se recomiendan para solucionar es la segregación de funciones. Hay ayuntamientos en los cuales el puesto de interventor y tesorero
es coincidente y esto rompe cualquier tipo de principio de control, ya que uno controla, la intervención controla directamente al tesorero y si es el mismo, pues indudablemente desaparece este tipo de control y a la vez puede haber problemas en la contabilidad. Las cajas de recaudación que se mantienen en algún ayuntamiento obligan al ciudadano a desplazarse al ayuntamiento para pagar, cuando lo lógico hoy en día es pagar por entidad bancaria y ya que se conecte directamente al ayuntamiento, es una mejoría para el ciudadano. Los arqueos de caja, el arqueo de caja en principio es obligatorio solamente a final de año, se recomiendan, sobre todo en las cajas de efectivo, el que existan arqueos periódicos, que sea una práctica habitual dentro de la función de la tesorería, que exista un registro de cuentas, que no existe en la mayor parte de estos ayuntamientos y que facilitaría mucho el control de las cuentas y no que aparezcan, como en algunos casos, cuentas que existen pero que no están incorporadas y cuentas que están incorporadas que realmente no tienen ningún tipo de movimiento o figuran incluso... Tiene que ir terminando, señor presidente. Sí, me quedan dos nada más. Baja en contabilidad de las ordinales que no tienen ningún tipo de movimiento y incorporar las certificaciones de saldos en el caso de las cuentas corrientes. Si hay un tema, y con eso finalizo, presidente, por parte de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que saben que nosotros le mandamos la totalidad de los informes que se aprueban por parte de la audiencia a través de un convenio que se formalizó con ellos. Respecto a este informe, han abierto unas diligencias preprocesales, la 153 del año 21, en razón de la falta de conciliación de los saldos bancarios y contables por parte del Ayuntamiento de La Gomera, que está en el informe como conclusión 14. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Pacheco. A continuación, los grupos parlamentarios, el grupo mixto no está, y me ha pedido, entre el grupo de Nueva Canarias, la señora González, por motivos de agenda parlamentaria y tiene que consultarse si puede intervenir primero. He preguntado a algunos portavoces, me han dicho que no tiene ningún problema, así que, señora González. Gracias, presidente. Gracias a los grupos parlamentarios que me tendrían que preceder en la palabra, que me dejen intervenir primero. Señor Pacheco, si hay algo que me llama la atención es que para este informe de fiscalización de la gestión de la tesorería de los ayuntamientos con población inferior a 20.000 habitantes para el ejercicio, en este caso 2018, un informe cuyo objetivo era verificar la correcta gestión y el adecuado control y registro contable de los movimientos de tesorería de los ayuntamientos, pues la muestra elegida ya de 5 ayuntamientos: Frontera, San Sebastián de la Gomera, Tazacorte, Tuines y Valsequillo, de los que ya de antemano se conocía que eran los que presentaban las incidencias más relevantes en los arqueos y conciliaciones bancarias de saldo, porque se habían detectado diferencias entre los saldos de efectivos disponibles en las cuentas corrientes y en los saldos de los registros municipales. De hecho, así lo pone el informe. Y digo que me llama la atención porque con tal elección y conociendo de antemano las incidencias que presentaban la opinión, está claro que no podía ser otra que la que determina el informe, es decir, que el estado de tesorería rendido con las cuentas generales de estos ayuntamientos no refleja la situación real de tesorería al final del ejercicio. Y en definitiva me parece de alguna manera paradójico que la Audiencia de Cuentas haya decidido fiscalizar algo que ya conocía cuál iba a ser su resultado. Dicho esto, también manifestar que me llama asimismo la atención que un 20% aproximadamente de las conclusiones versen sobre si la dirección de las funciones de la intervención y de la tesorería estaban o no atribuidas a funcionarios con nombramiento fijo, provisional o accidental, algo que entiendo que al margen de su legalidad no nada tiene que ver con la buena o con la mala gestión de la tesorería, que es sobre lo que versa esta fiscalización. Importante, eso sí, que en la mayoría de los ayuntamientos fiscalizados no exista un plan de disposición de fondos que recoja la prioridad de los gastos de personal y las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, salvo las referentes al pago de la deuda pública. Y por último, esto simplemente es una opinión, que respecto a las 14 recomendaciones que se establecen en el informe, todas ellas muy válidas, entiendo
que hubiera sido más pedagógico o más didáctico, hablando desde ese punto de vista, el que en vez de haberlas agrupado por asuntos, se hubieran agrupado por ayuntamientos, de manera que se hubiera visto en una imagen, que vale más que 1000 palabras, pues cuáles son pues los incumplimientos de cada uno de estos 5 ayuntamientos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González. A continuación, por la agrupación socialista de Gomera, señora Mendoza. Gracias, presidente. De nuevo, buenos días. De nuevo también al señor Pacheco. Este informe pues corresponde, como se ha dicho, al año 2018. Trata sobre la fiscalización de la gestión de la tesorería de los ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes. Nos habla sobre la fiscalización de solo unos pocos ayuntamientos, como se ha dicho, el de Frontera, el de San Sebastián, el de Tazacorte, el de Tuineje y también el de Valsequillo. Con respecto a las conclusiones, pues decir que a lo largo del informe se han detectado distintas irregularidades, que ya ha puesto de manifiesto también el señor Pacheco, irregularidades con respecto al tratamiento de la gestión de la tesorería de estos ayuntamientos, tanto en cuestiones esenciales como el cumplimiento de la legalidad, la representatividad real del estado de la tesorería, su organización, la gestión, funciones, su composición, así como problemas que puedan haber en el plan de disposición de fondos y planes de tesorería, o también las irregularidades en el estado de cajas de efectivo y de las cuentas bancarias de titularidad municipal que también se han detectado. Y desde nuestra formación política, desde la Agrupación Socialista Gomera, no vamos a entrar a valorar en concreto la gestión de ningún ayuntamiento, ya que en todos ellos ha habido uno o más problemas, pero sí decimos que apoyamos las conclusiones que ha establecido la Audiencia de Cuentas y, por tanto, coincidimos con las 14 de las recomendaciones hechas. De hecho, cuando nosotros presentemos las propuestas de resolución a este informe, vamos a pedir que todos los ayuntamientos fiscalizados sigan estas recomendaciones, pues para corregir todos aquellos problemas o solventar todas las irregularidades que se han detectado. También hay que decir que muchas de estas irregularidades han ocurrido de forma puntual y que muchos de los ayuntamientos, muchos de ellos, pues ya la han corregido a día de hoy. Esto no impide, como he dicho, que desde nuestra formación política pidamos que se siga con todas las recomendaciones y también que esperamos que los próximos informes de fiscalización que pueda hacer la Audiencia de Cuentas con respecto a este tema en concreto, pues se pueda ver la evolución y la mejora en la gestión de la tesorería de estos ayuntamientos con población menor a 20.000 habitantes, para que sobre todo no se ponga en duda la gestión y el buen hacer de estas administraciones, porque somos conscientes también de todas las dificultades a las que se enfrentan todos estos ayuntamientos, tanto por la escasez de medios como por la escasez de medios económicos como medios materiales y humanos, siempre lo hemos dicho, para poder cumplir sobre todo con lo que se le exige, con lo que la norma le exige a estas administraciones con tan poquitos recursos. Decirle que por supuesto, apoyamos las recomendaciones y que haremos las propuestas de resolución que creamos oportunas para que esta situación mejore y estas irregularidades dejen de existir. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mendoza. A continuación, por si podemos, Canarias, señor Barrero. Buenos días de nuevo, señorías. Buenos días, señor presidente de la Audiencia de Cuentas. Es una evidencia que la gestión del dinero público tiene que estar basada en unos principios que son los de transparencia y los de las buenas prácticas, y que las administraciones tienen que ser o tener mejor los bolsillos de cristal, porque la ciudadanía hace los esfuerzos por pagar sus impuestos, se recibe dinero de otras administraciones superiores y, en definitiva, todo tiene que ser la mejor gestión para el bien común. Por tanto, no pueden quedar dudas de la actuación por mal funcionamiento de las administraciones. Me llama la atención un poco lo contradictorio que puede ser la opinión, por un lado, donde se habla de que han cumplido con los aspectos más relevantes de la legalidad, cuando después estos 5 ayuntamientos que se trata, el de Frontera, San Sebastián, Tazacorte, Tuineje y Valsequillo, pues presentan una serie de deficiencias respecto a esa legalidad. Y no achacables a lo mejor, en parte directamente, algunas de ellas a la organización, pero en parte
a una cierta falta de medios humanos o de personas realmente adscritas con la titularidad y con las competencias suficientes para ello, ¿no? La otra opinión en la que se habla de que no se refleja la situación de la tesorería y que hay errores e incumplimientos en principios y normas contables, pues parece que es una especie de constante en estos municipios que se han estudiado. Se constata, y aquí hay una de las cuestiones que yo resaltaría, que faltan funcionarios estables. Es decir, la gestión del ayuntamiento, normalmente somos dados a que dentro de las organizaciones y dentro de las administraciones públicas, el asunto de cara al exterior de la política puede parecer como un objetivo fundamental, pero la cuestión de la gestión de los dineros no parece que en todos los casos se pongan los medios suficientes, y es fundamental para que funcione adecuadamente la acción política. Tiene que estar claro los dineros, tiene que estar clara la recaudación, tiene que estar clara la separación para hacer auditorías, para poder actuar sobre ellos, que no puede estar una misma persona haciendo de tesorero y haciendo de contable y de auditor. Por tanto, hay algunos ayuntamientos que lo incumplen de manera flagrante, y esto es una necesidad, el que se ponga al día, el que se cree ese puesto de tesorería, como en ayuntamientos de Frontera y Tazacorte, o que la tesorería y la intervención pues no sigan siendo incompatibles, como aquí lo refleja el informe en el Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera, donde se califica incluso de grave infracción. En la RPT de los ayuntamientos tiene que estar clara la plaza de tesorería, y tiene que haber también, y está entre sus recomendaciones, el que haya un manual de procesos y procedimientos y un plan de disposición de fondos. Eso es una evidencia para que las administraciones funcionen correctamente. Y, en definitiva, vuelvo a incidir como comencé, es decir, las administraciones que gestionan lo público tienen que gestionar con los principios de transparencia y de buenas prácticas. Muchas gracias, señor Marrero. A continuación, por el Grupo Popular, señor Enseñat. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Buenos días, señor Pacheco. Antes de nada, y como siempre hace mi grupo, agradecer el trabajo que hace la Audiencia de Cuentas, poner en valor este tipo de informes y el trabajo que hacen los equipos de la Audiencia de Cuentas. ¿Por qué? Porque, por un lado, estos informes fiscalizan cómo se ha gestionado, pues en este caso, los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, 5 ayuntamientos, pero, por otro lado, siempre recogen los errores que se producen y algo muy importante. Ayudan, orientan y ponen soluciones a la gestión, en este caso municipal, que es el informe que nos ocupa, pero en el caso anterior de los cabildos insular, siempre cumpliendo esa faceta de la Audiencia de Cuentas de formación y de asesoramiento. Destacar también que este informe tiene una cuestión también importante que hay que poner en valor, y es que refleja la importancia de la tesorería, la importancia de llevar bien este estamento de un ayuntamiento y los problemas, las dificultades que puede tener si no se hace. Muy rápidamente decir que, bueno, que es una pena, como algunos de mis predecesores portavoces han dicho, que solamente hablemos de 5 ayuntamientos. Yo creo que es un informe lo suficientemente interesante para que hubiera abarcado, no digo yo todos, pero un abanico más amplio de ayuntamientos. Como conclusiones, pues se refleja las dificultades que tienen los ayuntamientos pequeños para encontrar funcionarios con habilitación nacional. Le ocurre a los ayuntamientos grandes como no a los pequeños. Y sí también la preocupación que pone mi grupo sobre las disfunciones, los arqueos de caja, la importancia de un control de la tesorería dentro de los ayuntamientos, incluso de los de menos de 20.000 habitantes, y lo que usted ha terminado diciendo, lo que ha mencionado de San Sebastián de la Gomera, lo que se recoge en el informe del Ayuntamiento de Valsequillo, de Tuineje, esas disfunciones dentro de lo que es la tesorería, de lo que tiene el arqueo de caja, que espero sinceramente que las sugerencias que aporta el informe se recojan y se lleven a cabo. Algunas, ya usted mismo en ese informe aparece como que sí se ha hecho, y otras, pues esperemos que, como también ha dicho alguien antes que yo, pues en el próximo informe se resuelvan. También es cierto que muchas vienen de años anteriores, de muchos años atrás. Nada, en definitiva, lo que dije al principio, poner en valor estos informes, la importancia y el trabajo que hace la Audiencia de Cuentas, no solo de fiscalización, de corrección de errores, de ayuda, de orientación y de poner soluciones para esos ayuntamientos
que a veces no tienen los recursos, y eso también hay que decirlo, los recursos para poder cumplir todas las obligaciones de una manera eficiente y perfecta. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Enseñat. A continuación, por el Grupo Nacionalista Canario, tendrá la palabra el señor Barragán. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor presidente de la audiencia. Coincidirá conmigo, y espero que lo reflexionen dentro de la audiencia de cuentas, que esto no es el informe de fiscalización de la tesorería por los ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes del ejercicio 2018. No se puede llamar a esto con este nombre. ¿Por qué? Porque ustedes mismos dicen que el alcance subjetivo que tiene este informe son 5 ayuntamientos. Y más subjetivo se ha sido a la hora de seleccionarlo, con una información previa que ya existía de los informes correspondientes al ejercicio 2018. Ya se sabía que estos ayuntamientos tenían una mayor incidencia en este tipo de informes. No se ha tenido en cuenta ni siquiera si es representativo desde el punto de vista insular. Aquí faltan ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que podían haberse incorporado perfectamente para intentar tener una muestra representativa de los ayuntamientos también desde el punto de vista insular. Las conclusiones, como no podía ser de otra manera, no pueden ir más allá de lo que se ha visto y percatado en esos 5 ayuntamientos. Por lo tanto, no podemos sacar conclusiones desde ese punto de vista de cuál es la situación de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes del conjunto del archipiélago. Insisto, por el alcance subjetivo y también por el alcance subjetivo que se ha tenido para elegir a estos 5 y no otros ayuntamientos de Canarias. Quiero llamar la atención también de que en otras ocasiones la audiencia de cuentas ha tenido muy presente las condiciones colaterales para que la contabilidad funcione de una manera determinada. Pongo un caso. En el tema de que se hace sobre si se ha sacado a concurso, si es competitivo, el tema de las cuentas. La ley decía que las cuentas existentes en los ayuntamientos, en el momento en que surge esa ley, tenían que cerrarse y sacarse a concurso todas las cuentas. Todas las cuentas de las que está hablando la audiencia de cuentas están abiertas después de que esa indicación apareciera en la ley. Son cuentas viejas de hace muchos años, son cuentas nuevas y por lo tanto hay que aplicarle ese criterio. Y después hay otra cuestión también que no es baladí y es colateral a todo el problema que estamos teniendo. Si los ayuntamientos tienen dificultades para cubrir los puestos de tesorero y de interventores, y cuando los tienen, porque les toca, no los pueden retener, porque los ayuntamientos se los roban unos a otros, le hacen ofertas para que se vayan a otro sitio, aparte del tema personal de cada uno de ellos. Esto es un problema, y a pesar de que existe la posibilidad de la comunidad autónoma de hacer una lista de reserva, que se inició en la pasada legislatura y se ha continuado en esta con algo de éxito, en el sentido de ir cubriendo esos puestos provisionalmente, no es la solución. Y necesitamos que ese personal esté cualificado para poder atender efectivamente las cuestiones. A muchas veces, y seguramente termino ahora mismo, presidente, muchas veces hemos visto como cuando el ayuntamiento, el alcalde, le pide incluso a funcionarios de su propia institución que por favor acepten el puesto de tesorero o el puesto de interventor reuniendo los requisitos para ello, ¿qué le dicen? Que no quieren esa responsabilidad. Se encuentra con ese problema y por lo tanto muchos de los problemas que tenemos ahora mismo que se están analizando, la ley hay que cumplirla, obviamente, pero muchos de los problemas, señor presidente, los tenemos también por esta precariedad que existe en que se cubran para este tipo de ayuntamientos los puestos de tesorero y de interventor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Barragán. A continuación, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Lavandera. Gracias, señor presidente también de la Audiencia de Cuentas. Bueno, creo que había una referencia continua por parte de los grupos parlamentarios sobre el alcance, ¿no? El alcance subjetivo de la muestra.
Los objetivos del informe yo creo que todos los compartimos, y el alcance subjetivo, bueno, pues es cierto que solo alcanza a 5 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, de los 62 en total, estamos hablando de un 8%, pero también es cierto que lo justifica porque son aquellos en los que se ha detectado mayor problemática en el ámbito objeto de la fiscalización. También ha habido algo que ha llamado la atención, creo, poderosamente a todos los intervinientes, y es la falta de habilitados nacionales, ¿no? Antes hacía una referencia al portavoz del Grupo Nacionalista. Es verdad que las listas de espera que el Gobierno de Canarias ha puesto a disposición de las diferentes corporaciones locales ha mejorado, pero no es menos cierto que estamos hablando ante oposiciones que son de las más difíciles del cuerpo de funcionarios de España. Estamos hablando de un periodo medio de 5 años, normalmente lo que tarda una persona en prepararse, examinarse y sacar la plaza, donde se presenta un 30%, se cubre un 30%, por ejemplo, el año 2020 se cubrió un 30% la oferta pública de empleo de secretarios y de interventores tesoreros a nivel del Estado, y evidentemente podemos sacar una conclusión de que tal vez incluso el venir a territorios insulares, incluso la doble insularidad, pueda suponer un hándicap a la hora de poder contar con una plantilla funcionarial, profesional, preparada, que es una de las claves para que una corporación local funcione, ¿no? No es tanto los cambios de gobierno de una legislatura a otra, de un mandato a otro, mejor dicho, en el caso de las corporaciones locales, sino que esté engrasada la maquinaria funcionarial municipal y que no ocurran algunas cuestiones como las que ocurren. Aparte de esto, que yo creo que es la principal conclusión, ¿no? Si cree usted que existe un problema estructural en cuanto a la disponibilidad de habilitados nacionales, que parece que sí, llama la atención, bueno, plan de disposición de fondos y plan de tesorería. Solo Tazacorte y Túnez tienen plan de disposición de fondos, ninguno tiene plan de tesorería, ninguno ha tenido concurrencia de ofertas o ha demostrado concurrencia de ofertas a la hora de seleccionar las entidades financieras con las que se trabajan. También es cierto que seguramente vengan trabajando con entidades financieras de hace tiempo, estamos hablando de municipios pequeños, y seguramente trabajen con las entidades financieras que tengan oficina en la plaza. Con lo cual, creo que estas afirmaciones hay que también relativizarlas, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención la variabilidad importante en saldos en cuentas corrientes de un ayuntamiento a otro. La Frontera, 3,5 millones, San Sebastián de la Gomera, 25,700,000, Tazacorte, 1,500,000, Tuinés, 10,700,000, Valsequillo, 80.000 euros. Me refiero en saldos en entidades financieras. Parecen cantidades dispares, pero si uno la relativiza incluso con los habitantes, estamos hablando que la Frontera tiene 865, o tenía en el 2018, euros por habitante en cuenta corriente, pero nos podemos ir a San Sebastián de la Gomera, que vamos a la cantidad de 2.874 euros, o al que menos tiene, que es Valsequillo, 8 euros por habitante. O sea, esta gran variabilidad en la financiación o en la disponibilidad financiera de los ayuntamientos, ¿tiene usted algún tipo de explicación? Y por último, ¿cree usted que la suspensión de las reglas fiscales puede ayudar a que estos ayuntamientos pues, puedan facilitar el destino de los recursos que en principio pueden parecer ociosos? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lavandera. Para cerrar el debate tiene la palabra el presidente de la audiencia, señor Pacheco. Gracias, presidente. Intentaré contestar a todo lo que se ha planteado. En principio, en la selección, el planteamiento de que se coja 5 ayuntamientos cuando se conocía el resultado. Efectivamente, o sea, fueron detectados en el informe del sector público local, que examina la totalidad de las cuentas y hace un análisis de conjunto, pero que incluso se ha manifestado en esta comisión la falta de concreción o la falta de amplitud de dicho informe, que ya de por sí tiene casi 200 y pico páginas. Precisamente por detectar una serie de incidencias que se partía, que requerían un mayor estudio, pues se ha acudido a esto. Y el ejemplo es claro en el día de hoy. Con el informe del sector público local no se detectó por parte de la audiencia ni por parte de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas el problema del Cabildo de La Gomera,
y se ha abierto diligencias preprocesales precisamente por un mayor estudio a la hora de acometer el examen de dicho informe. Con respecto a las conclusiones, evidentemente las conclusiones se corresponden efectivamente solo a los ayuntamientos examinados, pero no así las recomendaciones. Las recomendaciones contienen aspectos de mucho interés y también me voy un poco a no la variabilidad de saldos, pero estas situaciones en los ayuntamientos, por diferentes motivos, de alguna manera se repiten de una manera cíclica. O sea que el tema de cuentas de recaudación, aunque ya el aspecto es menor, era un problema bastante serio hace unos años. La falta de arqueo sigue siendo en algunos ayuntamientos importante. El problema de funcionarial se ha puesto también de manifiesto y se ha incorporado a las recomendaciones y a las resoluciones de esta comisión, pero bueno, sigue latente ahí. Lo que sí está claro es que cuando se cogen, como incluso se refleja en el informe, se coge un auxiliar administrativo que carece de formación o un administrativo, son muy pocos los técnicos que se mueven en ese entorno y se le hace tesorero, pues indudablemente se acomete un nivel de responsabilidad que excede completamente de la formación, de la retribución y posiblemente de la propia capacidad que tenga el individuo para afrontar esto. Son aspectos que se han destacado en otros sitios, quizás en ese punto, entrando en lo que sería incluir más ayuntamientos, es que la representatividad no mejoraría nada, porque en principio los otros ayuntamientos que podríamos incluir presentarían mejores datos, con lo cual de alguna manera se difumina todavía mucho más el mensaje. Estoy de acuerdo en que está mal denominado, o sea, yo creo que se pudo haber sido bastante mejor, más acertado y no dar ahora mismo una publicidad que se pueda dar a este informe en la cual se traslade la falta de fiabilidad, por así decir, del proceso de la gestión de la tesorería en los ayuntamientos, que se puede interpretar que es para todos los ayuntamientos cuando estamos refiriéndonos realmente a 5 y de alguna manera habría que figurar algún tipo de recorte en el título que permita de alguna manera que la gente sepa que es aparte de los ayuntamientos o poner en la totalidad del título. En cuanto a las cuentas y la contratación, la obligatoriedad de contratar, de cumplir los principios de publicidad y concurrencia está en la ley de 2011, que es la que traslada, la que incorpora todos los principios comunitarios con este respecto. Tendremos cuentas de los dos tipos, tendremos cuentas abiertas después de 2011 que han tenido que cumplir y que no han cumplido esta premisa, y habrá cuentas también anteriores, no sé calificar un porcentaje. Es un tema importante, pero simplemente es una constatación de un incumplimiento que no en el fondo del informe no era lo que se iba buscando en absoluto. Las diferencias de saldo yo las interpreto más como un problema de falta del plan de tesorería. O sea, ahí la ley ha ido incorporando una serie de instrumentos en los tipos de cuentas, en el plan de disponibilidad y el plan de tesorería, que precisamente son para gestionar ese tipo de saldos. Pueden responder a múltiples cosas. O sea, de ingresos sabemos que a final de año se producen, sobre todo por las administraciones de más nivel, se producen ingresos bien por ahorros o bien por la propia tramitación de los expedientes administrativos y por otra parte las posibles también deficiencias de gestión a la hora de tramitación de determinados expedientes. Seguro que con el levantamiento de las reglas se producirá una mejor gestión de la tesorería, ya que sabemos que el grado de cierre que mantenían antes las reglas fiscales en cuanto a la disponibilidad del remanente de cara al siguiente ejercicio y el destino de ese remanente, indudablemente limitaba mucho, pero bueno, ya se está aplicando y se tiene que ver ya en las próximas cuentas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Pacheco.
Y entiendo, y pregunto a los portavoces, que entendemos por finalizado el debate. Y siendo así, saben que los grupos parlamentarios podrán presentar en el plazo de 5 días las propuestas de resolución que podrán incluir la solicitud de devolución del informe para su subsanación y ampliación. Dicho esto, se levanta la sesión. Muchas gracias y buen día.